con el éxito que está teniendo. Pero Arturo, tú tienes que irte. Bueno, puedo esperar un poquitico. Si hay gente que entra... Bueno, podemos, digamos, poner el link y por lo menos que uno salude entonces, como tú dices, las personas, 5 minutos, al que quieras rápido hacerte una pregunta o contribuir a esta discusión. Josh, could you share the link for me, please? Y que compartan y donen, porque este canal es importante y que hay que mantenerlo. Ya lo escucharon de Arturo López Levy. Share, like, contribute. Yo siempre he dicho que a la gente que le gusta el canal, que lo aprecian, pero que no pueden dar, digamos, unos pesitos, yo siempre digo, bueno, muestra el apoyo dando un like o compartiéndolo, porque en definitiva, si llegamos a los 10,000 seguidores, ahora estamos en 9,000, si llegamos, por ejemplo, a 10,000, 11,000, 15,000, si subimos, incrementan los números, entonces el burden ese económico será más leve para todos. Eso es lo que nos pasa a nosotros con este que estamos haciendo, que se llama Nuestra América, que tenemos una conversación a veces tenemos una conversación muy interesante, pero quisiéramos llegar a más gente también. Sí, mira, ahí está, creo, alguien. Un señor. Buenas tardes, José Benítez. Sí. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho. Te escuchamos perfectamente. Okay. Ya, gracias por darme la oportunidad. Sí, mira, yo soy cubano, soy de Camagüey, tengo 32 años fuera de Cuba. No estoy en Miami, vivo en Panamá y soy del criterio que el pueblo cubano está secuestrado por el embargo y por el PCC de Cuba. Ese es mi criterio. Es como el cuento de la buena pipa. ¿Usted quiere que yo le comente ese planteamiento? ¿O va a hacerme una pregunta? Mire. No, yo le digo una cosa. A mí me parece, déjeme decirle, yo fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas y entregué mi carnet porque yo no soy parte de esa ideología. Doctrinalmente, fíjese, doctrinalmente, a mí me parece que eso invento de Lenin, del Partido de Vanguardia, es una mala fórmula, en principio antidemocrática. La idea de que alguien, por estudiar la dirección de la historia, interpreta mejor que otro los intereses de la clase obrera y que la clase obrera represente el futuro y por tanto tiene que haber un partido de vanguardia, a mí me parece fatal. E incluso quiero decirle, si usted lee algunos de los trabajos de Engels y de Marx, ellos veían la gran fuerza de la clase obrera en su número. Ellos nunca trataron de crear una liga aparte. Ellos participaron en el Partido Socialdemócrata Alemán de Ferdinand Lassalle y de otras personas así. Eran de una visión claramente democrática que construía sobre los principios de ampliar el liberalismo, no de negar las libertades que da el liberalismo para construir la llamada nueva democracia, ¿no? Ellos partían de la idea de el voto en elecciones competitivas, eso es como usted dice. Ahora, fíjese, yo le digo que en ese punto yo estoy de acuerdo, no es mi preferencia. Ahora, si usted me pregunta a mí qué cosa es el área donde está más trabado ese nudo, y ya desde el punto de vista nacional, porque Cuba tiene un problema político interno, pero ese problema político interno es difícil resolverlo cuando desde lo internacional, prácticamente desde que triunfó la Revolución Cubana, hubo un intento por el gobierno norteamericano de imponerle su voluntad al pueblo cubano. Y le voy a poner un tema histórico que a veces no se menciona, pero esto está en libros y está demostrado. Y, por ejemplo, Edmundo García, con el cual yo he tenido mi discrepancia, pero él le hizo una entrevista a Manuel Ray y Manuel Ray ahí se lo explica. Manuel Ray fue el líder del movimiento de recuperación revolucionaria, que primero había sido la resistencia cívica, entró al primer gobierno revolucionario y por discrepancia con los comunistas rompió con el gobierno. Y en ese caso, fíjese lo que hubo, el debate. Lea la entrevista que le hizo Edmundo y lo que dice Manuel Ray. Yo no sé ahora dónde está. Yo antes la buscaba en Google y a veces me ha costado un poco de trabajo encontrarla. Pero en ese debate que hubo antes de la invasión de Bahía de Cochino, hubo un historiador de Harvard que había sido profesor de Kennedy, que le dijo a Kennedy, mire, no mande esa invasión. Esa invasión va a ser mala para la idea de la Alianza para el Progreso. Esa invasión va a ser mala para la política de Estados Unidos hacia Cuba. Céntrese en defender y promover una coalición mundial para que Castro cumpla su promesa
de celebrar elecciones competitivas. Y hubo asesores de Kennedy que le dijeron lo contrario. Y le dijeron, si pedimos que hagan elecciones competitivas en este momento, estoy hablando del año 60, 61, Castro las puede ganar y va a justificar las cosas que ha hecho contra Estados Unidos, como nacionalizar nuestras propiedades, y entonces va a tener cierta legitimidad. Mire, yo le digo a usted con toda claridad, el argumento democrático no era mandar una expedición a tumbar al gobierno alimentada y formada en el gobierno norteamericano. El argumento democrático era decirle a Cuba, Cuba, usted prometió elecciones y hágalas. Y entonces de esa manera no era una política imperial arrogante, sino una política en línea con el derecho internacional. Entonces ese es el origen del embargo, ese es el origen del telegrama, del memo del Lester Marjorie. Entonces si usted me pregunta a mí por dónde empezamos a zafar este nudo, es eliminar el embargo de tirón, quitarlo completo para que Cuba y cubanos como usted, cubanos como yo, podamos discutir con los cubanos que piensen que el Partido Comunista es la mejor solución y que no lo hagamos con la espada de Damocles de una política imperial que lleva más de 60 años. Y le digo con toda claridad, a mí me dicen, no, pero el gobierno cubano se va a beneficiar. Bueno, mire, yo le digo, el gobierno vietnamita del Partido Comunista de Vietnam se benefició cuando Estados Unidos terminó la guerra y retiró sus tropas, pero destrabó el tema vietnamita. Ahora el que sea un disidente en Vietnam no es un agente de Estados Unidos. Ahora el que quiera abogar porque haya bibliotecas públicas con acceso a internet en Vietnam, que haya un programa del Japón, incluso a veces con apoyo de la USAID, que hay bibliotecas públicas que el propio Estados Unidos que bombardeó y se fajó en Vietnam, ahora están apoyando y dicen que es un programa de promoción para la democracia, pero no es la obsesión de que hay que imponerle a Vietnam el gobierno que le guste a los que gobiernan en Washington y seleccionar a los vietnamitas preferidos. Eso es lo que yo creo que está mal. Así que si usted me pregunta, mire, yo le digo, puede que usted tenga su legítima crítica al Partido Comunista. Yo mismo le he hecho 1000 críticas. Pero si usted me pregunta en términos de prioridad, por secuencia, y en la política la secuencia importa, garantizar la autodeterminación del pueblo de Cuba, porque los protectorados platistas no son democracia. Es decirle al gobierno norteamericano, mire, usted es la gran potencia, dé el primer paso, elimine de un tirón el embargo, no deje ni siquiera que el Partido Comunista se adapte, de un solo tirón remueva la sábana y diga, mira, esto se acabó, a partir de ahora ejerce tu derecho a la autodeterminación y sé leal a tu pueblo, que no es solo tú el que tienes el derecho a hablar, tienen derecho a hablar los que piensen diferente del Partido Comunista. Sí, muchas gracias, pero mire... Por cierto, Arturo, aquí también tenemos una pregunta. Saludos también al Duende, a Felipe y a Carlos Michael Castillo. Y Che73 Gómez dice, Arturo, por favor, pronósticos para las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, yo solo permítame terminar para salir y que entre otra persona. Un minuto. Para felicitarte. Para que se despida. Un segundito. Yo entré para felicitarle a usted por el personaje que usted acaba de traer aquí, Arturo López Levy. Es como decimos los cubanos, un caballo, pero el caballo de los caballos. Yo te vengo oyendo, Arturo, desde la época de Aruca, cuando tú hacías entrevistas y eso con Aruca y tenías alguno en el programa aquel, La Tarde se Mueve, ¿te acuerdas? Sí, yo te vengo oyendo esa época. ¿Me deja terminar, por favor? Un maestro de los maestros. Ya, eso es solo lo que iba a decir. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias. Ok, don Arturo, es mi criterio, pero yo creo que usted y yo sabemos que ninguno de los dos va a ceder y al final está el pueblo en el medio sufriendo todo lo que sufre, que todos lo sabemos. Así es que esto es un capricho de ambos bandos y al final está el pueblo pasando 1000 necesidades. Muchas gracias. Mire, José, no se vaya todavía porque le voy a contestar un momentito. Mire, yo creo que el dicho ese que dice que no importa si los elefantes están peleando o están haciendo amor, la hierba sufre. Y yo creo que en ese sentido la gente es la hierba cuando la mala política se hace y esas cosas pasan. Ahora, de nuevo le digo, yo creo que usted, si es una persona racional, puede entender que la responsabilidad no puede ser la misma cuando se trata de un país de 11 millones de habitantes y de un país que tiene 300 y pico millones de habitantes y es la primera potencia del mundo. El primer paso, y es donde yo
quisiera que usted razone conmigo. Yo creo que el primer paso lo debe dar Washington. Y en ese sentido, ¿no? Darlo sin ambigüedades, decir simple y llanamente, hacer un cambio en la historia de la manera que este país, no le digo el pueblo norteamericano, no le digo ni siquiera a todos los políticos norteamericanos, pero que en este país se ha relacionado con el tema cubano. Ha habido una arrogancia, una prepotencia imperial que debe ser eliminada. Y por cierto, usted vive en Panamá y yo le voy a poner un ejemplo que a lo mejor a usted le va a gustar. No sé, porque es que en Panamá cada cual tiene su visión. Pero en Panamá hubo un presidente Carter que quiso negociar el tema del canal de Panamá y le dio un tratamiento distinto a ese país al que le habían dado hasta ese momento. Y hay que alabar a ese presidente Carter por haber tomado esa postura. Como hay que alabar también, independientemente de lo que usted pueda creer sobre, por ejemplo, su tratamiento a la mujer, sus posiciones autoritarias, al general Omar Torrijos. Porque el general Omar Torrijos fue mucho más pragmático que Fidel Castro en ese momento. El general Omar Torrijos, cuando hubo mensajes para Cuba que decían no se meta en ningún otro país de África, los cubanos nos metimos en Etiopía. Y eso hizo Pero mire, me deja terminar. Eso hizo más difícil mejorar las relaciones entre los dos países. El presidente Torrijos, el general Torrijos, dijo, yo voy a procurar la manera de entrar en un acuerdo y he encontrado un partner en Washington para mejorar las relaciones. Ahora, no nos equivoquemos, Torrijos no podía hacer eso solo. Torrijos no podía dar el primer paso. Él no tenía una base ni un canal que devolverle a los Estados Unidos. Era Estados Unidos el que tomó el paso con el presidente Carter y una parte de la élite norteamericana que se dio cuenta que era importante para llevarse bien con América Latina y que estaba en los valores democráticos de Estados Unidos y en sus intereses, decirle a Torrijos, es una reclamación legítima la del pueblo panameño. Vamos a negociar el canal y vamos a tomar en cuenta nuestros intereses y los suyos. Eso no, nada más que ha pasado 2 veces. Empezó a pasar con la administración Ford y Henry Kissinger. Y con la administración Carter no pasó, no tuvo la prioridad. Y con Obama pasó en 2 años nada más. Por el resto del tiempo, lo que ha habido hacia Cuba es una política imperial de las peores. Entonces les sigo diciendo, ya yo lo voy a dejar ahí. Usted no sé si quiere seguir conversando. Usted me vino a mí a preguntar. Quiero decirle algo. Yo quisiera escuchar a los otros también, pero lo que le voy a decir es una cosa y lo quiero permítame terminar. Déjeme dejarlo pensando. Piense usted quién debe irse primero. ¿Quién debe dar el primer paso? Yo le voy a decir. ¿Sabe quién se debe ir primero? El que más ame al pueblo cubano. Yo lo dejo ahí. Mire, yo no sé, eso no sé en qué escuela de ciencia política eso usted lo pueda vender, pero difícilmente los políticos si usted tiene... Vayan a tomar una decisión basada en eso de un amor en abstracto. Yo no creo que eso no funciona así. Comparemos esto con un matrimonio y ambos tienen problemas con sus hijos y hay que decidir a quién se le dejan los hijos. Los hijos se le dejan a quien más los quiera, a quien más cariño le dé. Mira, el problema es que Cuba y Estados Unidos no son un matrimonio. Es que Cuba y Estados Unidos, la analogía esa requiere... Pero mire, Arturo, le voy a... Mire, me deja decirlo, ¿no? Pero usted no me ha dejado hablar. Bueno, es que yo creo que quien me invitaron a hablar, a preguntar, a responder las preguntas fue a mí. Pero permítame decirle algo y yo salgo y termino, ya yo lo escuché. Mire, yo le voy a decir lo que usted, de Panamá le voy a hablar. El partido de Omar Torrijos, del cual el hijo fue presidente en Panamá, hoy es uno de los partidos más corruptos que tiene sumido. En Panamá no hay un partido que no se pueda sacar de la corrupción. Esto está ahogado en la corrupción. Los torrijistas y los que no son torrijistas. Esto es una república bananera que lamentablemente un país tan lindo y con tantos recursos está sumido en la corrupción que no lo deja avanzar. Panamá avanza gracias a la empresa privada, a más nada, pero no al gobierno o no a los gobiernos. Ahora le voy a decir, yo creo, mire, yo he estado buscando un poquito de información y Cuba en los años 1920 y pico, 30 y pico, 10 y pico, 1910 y pico, sin embargo y con embargo, con comunismo y sin comunismo,
y sin tractores, con bueyes, producía más comida de lo que produce hoy. Así es que la producción de comida hoy en Cuba no es culpa del embargo, es culpa de quien administra el país. Discúlpeme, Bueno. mira, yo creo que él dijo una cosa que mire, gracias por su planteamiento y todo, pero parte también de nuestra cultura es adaptarnos a discutir el tema de debate, donde la polémica se concentra. Yo nunca dije que Torrijos era un hombre perfecto. Empecé por decir que si ustedes se leen las memorias de Yoconda Belli, la poeta nicaragüense, Torrijos era un machista súper criticable por las cañonas que le metía a las mujeres. Por decirle, alcohólico. No, yo no sé, alcohólico no sé, pero yo sé que esa sí la tenía. Por decirle, yo no le invento a nadie. Aquí hay quien ha dicho que hasta que Maceo era adicto a juegos en otro programa. Yo no digo eso porque yo nunca me he oído hablar. He's on his way. Pero déjeme decirle, Torrijos, yo lo que le reconocí, ni soy un defensor de los torrijistas, ni mucho menos. Incluso yo coincido con lo que usted dice, los niveles de corrupción que hay ahí y que ojalá nunca lleguen a aparecer en Cuba. Aparte de pensar ojalá para Cuba, es que esos niveles no estén ahora ni estén en el futuro. Ahora, lo que yo le dije no tiene que ver con eso. Le dije que el general Torrijos fue un líder pragmático y yo se lo reconozco, a pesar de que le hago las críticas en otras cosas, y que él tiene un lugar en la historia de Panamá, porque gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, él negoció la devolución del activo. Eso es indiscutible. Del activo más eso es indiscutible. Y que los cubanos, eso es ojalá que cuando haya un presidente como Carter fue con Torrijos y que ofrezca un ramo de olivo, más importante que la ideología, más importante que mantener el Partido Comunista en el poder, más importante que nada es aprovechar nacionalistamente y patrióticamente esa oportunidad. Eso es lo que ahora me deja terminar. Le repito la pregunta porque quiero responderle a los demás también. La pregunta se la dejo dicha. ¿Dónde está el presidente norteamericano que hizo lo que Carter hizo con Torrijos? De decir, abro mi mano, vamos a negociar, vamos a eliminar lo que se distancia del derecho internacional en nuestra política. Obama abrió hasta las piernas. Bueno, yo no sé, perdón, yo no sé, ya me voy ya me voy. Yo no sé. Ok, te decía José, llevabas mucho rato diciendo que ya te vas y las demás personas no tenían un saludo para saludar. ¿Cuándo realmente es que vas? Ok, permíteme hablar. Ok, ya me voy a decirle al señor que yo no sé ese presidente que usted dice cuándo llegará, pero lo que sí sé es que si Fidel Castro hubiera seguido lo que prometió, el hilo constitucional, hoy no estuviéramos así. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti. Bueno, Arturo, no sé. Si quieres contesto, si quieres me voy. Tú eres la jefa del No, es que seguramente hay personas que quieren hacerte una pregunta, participar, hablar, aprovechar que estás aquí. Y primero, okay, Marcelo, tiene una pregunta. Dale, Marcelo. Le agradezco lo que dijo el duende, que me pareció muy halagador. Yo creo demasiado, me puso demasiado bueno para lo que yo creo que yo soy. No, Arturo, el problema es que yo vengo oyéndote por largo tiempo. E incluso el otro día en el programa de Yadira le dije, oye, trajiste a Arturo, que es un maestro del asunto. La verdad, yo no sé, tú no vives aquí en Miami, ¿no? Tú vives fuera de Miami y a pesar de eso, tengo mucha familia. Estás muy metido dentro de la política aquí, del asunto este. Y la verdad, yo estoy bien compatible con lo que usted habla, ¿ves? Y bueno, y así es. Oiga, déjame, ¿puedo hablar, por favor? Buenas tardes, discúlpenme el descaro en quererme colar, porque es que estoy trabajando. Y yo disfruto mucho la directa de usted y sobre todo cuando participa Arturo. Solamente quería expresar algo bien corto. Yo no sé quién dijo que los padres son los que tienen que abandonar los hijos para que otra persona sea que los adopte. Y mucho más si es un país extranjero. Es decir, el absurdo que uno tiene que escuchar a las personas con el dolor de mi alma, yo hablo claro, no hay un ejemplo más absurdo que ese para decir.
Cuba no tiene que hacer nada con relación al tema de la relación de Estados Unidos, porque quien siempre la ha tenido mala con Cuba ha sido Estados Unidos. Y Cuba ha dado muestras, sobre todo en los últimos 10, 15 años, de querer acercarse de buena fe y querer mejorar la relación entre ambos países de una vez y por todas. Los culpables de la situación entre Cuba y Estados Unidos no la tiene nadie más que los cubanos de Miami. Eso es una realidad triste. Me dejas contestar ahí, Yadira. Yadira, me dejas contestar aquí. Sí, mira, veo que tu nombre es un nombre raro, Ciberclaria. Sí, no, pero a ver. Es apropiarse del adjetivo. Está bien, no, mira, es que mira. Los amigos me conocen, pero yo cuando Eso fue un chiste. Mira, te digo lo que yo creo aquí. Hay una frase de Nelson Mandela que me parece muy buena. Dice, ningún conflicto dura 30 años sin que haya responsabilidad de las diferentes partes. El propio Fidel Castro dijo, cuando le han preguntado, y dijo, yo creo que esencialmente no me equivoqué, pero sí hubo equivocaciones que si tuviera que hacer las cosas, las haría distinto. Así, y además dijo, reconoció que él había cometido sus propios errores en las relaciones con Estados Unidos. Yo te voy a decir ahora, mi punto con el que yo se lo decía al señor de Panamá era, ¿quién tiene más responsabilidad? Y yo creo que Cuba no tiene una base naval en el territorio norteamericano. Claro. Cuba no le ha podido imponer un bloqueo a los Estados Unidos. En mi opinión, hubo cosas que Cuba hizo, por ejemplo, en mi opinión, la intervención en Etiopía no servía a nuestros intereses nacionales. Yo miro a Cuba como país. Para mí Cuba no es una causa revolucionaria. Para mí Cuba es los ciudadanos de Cuba. Cuba como país, yo me encuentro una afinidad mayor en otro cubano que tiene una ideología distinta a la misma que en un alemán que tiene mi misma ideología o que un canadiense que tiene mi misma ideología o una cosa así. Yo me siento que como decía Martí, patria es humanidad, pero primero que todo es el lugar donde tú naciste o donde vives. Porque yo también me siento muy orgulloso de vivir en este país y de ser ciudadano norteamericano y de los grandes valores. Yo enseño historia y política norteamericana a mis estudiantes y cuando han tratado incluso el ala radical de ahí de Miami, llamaron a Texas a meterle cizaña a mi jefe de departamento y diciendo que él tenía contratado a un marxista y que no sé cuántas cosas, el jefe de departamento que era marxista le dijo, mire, primero que todo en la universidad aquí se puede pensar como le dé la gana a uno. Y yo he estado en sus clases y he visto un profesor que está más orgulloso de muchas cosas de este país que yo. Y se lo tuvo que decir porque estaban llamando para joder y para molestar. Sí, se dedican a eso. Se dedican a esa bajeza porque no se le puede decir de otra manera. Y entonces, en ese caso, yo te lo digo para no engañar a nadie. Yo estoy muy orgulloso de la historia cubana de la que vengo, del país del que vengo, de la gloria de un héroe nacional como José Martí, y también de lo que este país representa y que me ha acogido y que me ha dado oportunidades que no me había dado otro país del mundo que no fuera Israel, donde yo con mi condición de judío también fui recibido. Así que te digo, por esa parte me parece que es importante que tanto Cuba como Estados Unidos entren en una autorreflexión, pero no nos engañemos. Esta es una relación asimétrica. La principal responsabilidad, el candado que traba, la guerra de Vietnam, en nuestro caso, es el bloqueo. Y lo lógico es que lo primero que se levante incondicionalmente, porque eso no tiene ninguna justificación en el derecho internacional, es una violación en sí misma de los derechos humanos de cubanos, de norteamericanos, de ciudadanos de terceros países, es esa política imperial. No, Arturo, solo si tiene espacio en esa lista, me apunta, porque yo estoy en su lista. Y con su misma frecuencia. Y solo agregar, porque escuché también la última palabra del señor que antes de dice que Fidel no restauró lo que prometió, pero también no debemos olvidarnos que quien le tiró a Cuba a la mano a los soviéticos fue precisamente el gobierno norteamericano con sus políticas hostiles contra nuestro país. A nosotros los cubanos se nos olvida mucho la historia. Señores, los sigo escuchando porque estoy trabajando y es un placer escuchar siempre a ustedes y participar con ustedes. Es un gusto conversar con usted. Gracias. Permiso. Sí. Permiso. Saludos a todos. Arturo, quiero decirte algo, brother. Mira, lo primero, lo que debes admitir, que no lo dijiste y cantinfleaste, es
que el país que no te dio primero, espera, Adira, un momentico. El país que no te dio la oportunidad, permiso, tú dijiste. No, yo no vine aquí a admitir insultos. Yo no insultaba a nadie. No, insulto no. No insultaba a nadie. Te lo voy a demostrar, por favor. Mario Moreno es un gran actor mexicano. Por favor. Venimos aquí. Si tú eres cubano. Con civilidad. Te refieres a mí con supremo respeto. Si no lo haces así, no vamos a tener ningún diálogo. ¿Está claro, no? Yadira está muteada, no se escucha. Okay, yeah. Thank you. Ok, te decía Marcelo, Arturo es mi invitado especial. No lo ofendas. Vamos a hacer por lo menos Kamala Harris y Pence, ¿ok? No me lo insultes. Que después Cuando no yo termine de decir ahora es un insulto, me lo dice. Pero que alguien le digan que está cantinflando, eso no es un insulto. Mira, tú eres no, sí lo es. Déjame terminar la idea, hijo. Si es un insulto y no te lo voy a tolerar. Señor, deja terminar la idea, por favor. No. Es que no digas por favor, después que llamado a mi invitado un cantinflero. Disculpa, tienes que matricularte en un curso mío y pagar para que tú me puedas decir algo. Y si no actúas de acorde a las reglas de civilidad de la universidad, yo voy a pedir que te saquen. No te voy a tolerar en ningún momento que digan un insulto. Fíjate, te estoy pidiendo no respeto, supremo respeto. Fíjate cómo te estoy pidiendo, supremo respeto. A partir de ahora tú dices lo que yo digo y dices lo que yo discrepo. Si no, yo no tengo interés ninguno en esta discusión. Mire, señor. Yo no voy a los programas ni de Otaola, ni a los programas de otros programas de Adira, porque me dicen y me prometen una discusión con civilidad. Si tú no eres capaz de elevarte a ese nivel y empiezas a hablar de abridera de pata, de cantinflero, de todo eso, exacto, Marcelo. Yo no tengo ningún interés en discutir contigo. No vamos a dialogar, porque para dialogar tiene que haber dos personas interesadas en hacerlo. Y yo estoy dos personas hablando, déjame hablar. Solo interesado en un diálogo con civilidad. Mire, señor, usted es cubano, de origen cubano. Todavía, por lo que entendí que dijiste, todavía eres ciudadano cubano. No ha renunciado a la ciudadanía cubana, aunque tiene la ciudadanía americana. Pero cuando tú estás haciendo la historia de que agradeciendo a los Estados Unidos porque te dio las oportunidades, formas un rodeo para decirlo a otros países que te dieron oportunidades, pero no mencionas que el país que tiene que darte la oportunidad a ti y a todos los demás cubanos es Cuba. Y por lo tanto va a ser el gobierno que esté en el poder en cada una de las etapas transitorias de un gobierno. Eso no lo dijiste, por eso es que yo hago la referencia a que diste la vuelta y no mencionaste que Cuba era el que tenía que darte las oportunidades. Porque no importa las agresiones que le estén haciendo a un país, el que no puede agredir a su pueblo, el que no puede tener una política en contra de su pueblo, es el gobierno de un país. Y es lo que ha tenido durante 60 años el gobierno de Cuba. Y cuando yo dije lo que dije de Obama es porque tú estabas preguntando que dónde hay un presidente que le dé la oportunidad de hacer las aperturas al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. Fue Obama durante 8 años, no le bastaron 4, fueron 8. Y el gobierno de Cuba boicoteó descaradamente todas las aperturas que intentó hacer la política del gobierno de Obama. Y si por casualidad, que no lo creo, salga Biden de presidente, el gobierno de Cuba va a hacer lo mismo, coger lo que le convenga para mantener el control y la explotación del pueblo de Cuba. Pero puedo hablar ya puedo responder. Oye, Marcelo, estás hablando bobería, brother. Créeme, estás en la nube, brother. Eso estás perdido. Puedo responder. Ok, amigos, Arturo, ya yo sí me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa. Arturo, estoy segura que tú también tienes que hacer otra cosa. Dale, me responda. Yo voy a dejar... No, en serio, yo me tengo que dejar porque tengo otro compromiso. Pero supongo que habrá personas que se quieren mantener, así que entonces yo los voy a dejar en presencia de mi papá. Ahora saludo a Arturo. Saludo a Arturo, que es el más importante. Sorry por tu... Reinaldo, no te escuché lo último que dijiste. ¿No viste algo de... ¿De qué? ¿De qué? No te escuché. Que él dijo el mejor. Ok, anyway, dejémoslo ahí. El punto es, Arturo, que ya entonces sí, te voy a dar las gracias por tu gran participación en este programa. Espero de nuevo que no sea la última. Y entonces para los demás que seguro quieren seguir emitiendo opiniones, entonces yo lo voy a dejar en presencia de mi papá. Entonces, muchas gracias, Arturo. Mira, a no ser que tú te quieras quedar más tiempo. O sea, yo me voy a quedar nada más. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo le contesto a Marcelo y por cortesía
voy a escuchar a Felipe y voy a escuchar a Carlos. Y después ya yo me voy porque también es agotador todo este tiempo. Ahí pero tú te llevas la cámara. No, ya probaremos con otra cámara, pero bueno, amigos, de nuevo los quiero, gracias, y los dejo entonces bajo el control de mi padre. Saludos, José Alberto, y bueno, ya sí me tengo que ir. Pero no te vayas, Yadira. ¿Tiene que irse? Sí, ya un compromiso. La vinieron a buscar. Yeah. Se va. Bueno. Chao, bueno. A Cuba. No, está bien, ya. Buenas tardes. Bueno, no sé, Arturo, qué es lo que pasó. No sé qué es lo que pasó. Yo digo, voy a quedarme hasta que José Alberto, llegaste un poco tarde porque también yo tengo otras cosas que hacer. Voy a escuchar a Carlos Michael. Estoy en clase, mira. Y a Felipe, no sé, y hace falta que se conecte Reinaldo, porque él es el que maneja esto de moderador. Sí, yo supongo que iban a cambiar de cámara. Iban a cambiar de cámara y por eso se fue. Bueno. A ver si lo pueden ver. Está bien. Okay. Buenas tardes. Ando en clase de la universidad todavía. Qué bueno, mira. Ya está. Ya. Mira, eso, yo estoy muy alto. Me corta la cara. Ya, Reinaldo. Saludos, Arturo. Primero déjame saludar a Reinaldo. Para todo. Yo estoy escuchando la discusión. Espera. Déjame contestarle a Marcelo. Mira, me permite, Reinaldo, tú eres el que maneja esto aquí. Estamos como en la Universidad del Aire. Primero que todo, quiero alabar que Marcelo finalmente entendió las dinámicas de un discurso civilizado y un debate civilizado. El lenguaje no es neutral y hace difícil la comunicación entre cubanos si empezamos por insultarnos y usar lenguaje vulgar, etcétera. Las analogías sin análisis son expresión de holgazanería intelectual y por lo cual es mejor evitarla. O sea, esa de abrirse de pata, yo no creo que cuenta aquí. Así que te agradezco que hayas adoptado un patrón el cual nos podemos comunicar para decirlo con toda claridad. Entonces, mira, te voy a decir varias cosas. Mira, el gobierno cubano, para que tú dices lo que me toca a mí y lo que no me toca. Tengo un eco, no sé por qué tengo eco. El gobierno cubano le dio oportunidades al pueblo cubano y le quitó otras oportunidades. Yo te voy a usar, fíjate, para que no te vayas a creer de que yo lo estoy inventando del aire. Yo estoy usando el paradigma de la Ley Internacional de Derechos Humanos. Eso es una lista que es un paquete, no es un menú. No se puede escoger lo que te gusta y lo que no te gusta. Entre esos derechos se incluyen el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, el derecho a la democracia con elecciones competitivas. Eso incluye el derecho a la alimentación. A partir de ese modelo que se llama el modelo de los derechos humanos, no sé si esto para ti sea cantinflar, pero tú no me dices a mí a partir de qué paradigma tú dices que el gobierno cubano le quitó las cosas al pueblo de Cuba. El paradigma que yo uso es la Ley Internacional de Derechos Humanos. Ese es el medidor. Mira, a mí lo que piense Mario Díaz Balar, lo que piense Carlos Alberto Montaner, esa gente no son mi medidor. Mi medidor es lo que los países en este mundo se pusieron de acuerdo y dijeron, el que cumpla con esta lista es un buen gobierno. Entonces, desde esa lista, yo creo que es importante decir dos cosas sobre el gobierno cubano. Cuando tú dices que me quitó las oportunidades. Mira, yo vengo de una familia, por una parte, de relativamente clase media alta y de la otra de clase media baja. Y te puedo decir que mi mamá siempre estaba agradecida por las oportunidades que recibió de ir a la universidad. Y de ir a la universidad con la revolución. Y era de clase media baja. En mi caso, yo puedo decir que el pueblo cubano, con la revolución cubana, adquirió una serie de derechos en que hubo avances importantes. Los indicadores de salud expresan una mejoría significativa desde 1959 hasta la fecha. Por ejemplo, en el tema de los derechos civiles y políticos, yo creo que me quitaron oportunidades. Para hablarte con toda claridad, un derecho civil tan simple como el derecho de viaje, a mí me lo quitaban cuando me obligaban a que yo tuviera que pagar una tarjeta blanca. Estando en los Estados Unidos, tenía que pagar $150 mensuales para poder permanecer aquí. El gobierno cubano me ha quitado oportunidades, me las ha quitado. Le ha quitado oportunidades al pueblo cubano innecesariamente, en mi opinión, se las ha quitado. Ahora, un análisis objetivo, balanceado, por el cual en Miami casi se comen
al senador Sanders fue el que el senador Sanders dijo, el gobierno cubano, que yo le critico sus rasgos totalitarios, que yo estoy de acuerdo con el senador Sanders, que el gobierno cubano tiene rasgos totalitarios, pero también hizo la campaña de alfabetización y ha mejorado el sistema de salud de Cuba y creó estándares en el tercer mundo que no tiene ningún otro país desarrollado. ¿Qué te quiero decir con eso? A ti yo te digo las cosas. Nosotros no tenemos derecho a nuestros hechos. Nosotros tenemos derecho a nuestras interpretaciones. Yo te expliqué en qué yo baso mi interpretación. Mi interpretación se basa en la ley internacional de derechos humanos. Y dentro de eso, sí hay que decir una cosa. El gobierno de otros países, si quiere decir que quiere promover los derechos humanos en Cuba, tiene que hacerlo acorde a las reglas del derecho internacional. Estados Unidos no tiene ningún derecho a tener sanciones totalizadoras contra el pueblo de Cuba, ni a buscar la creación del derribo del gobierno a través del hambre, como está escrito en un memo que escribieron sobre el origen de esta política. No tiene ningún... Eso es continuación de la política platista que se instaló en Cuba y que fue un cero desde 1902. Así que yo te digo una cosa, tienes tu razón en que hubo derechos y que hubo oportunidades que me quitó el gobierno de Cuba, como te las quitó a ti y como te las quitó a mucha gente del gobierno cubano. Yo, como ciudadano cubano, tengo la responsabilidad de ser escéptico de todo poder, de poder de Cuba, de poder norteamericano y de poder de cualquier país, incluso el que me ha dado oportunidades. Y por eso critico al gobierno cubano en lo que entiendo y que me parece claro a partir del parámetro que te dije, que es la Ley Internacional de Derechos Humanos, que el gobierno cubano ha hecho mal. Y lo alabo cuando hace cosas positivas. Así que no sé si eso yo creo que es difícil para el que tiene una visión dicotómica de bueno y malo. El gobierno cubano malo, todo lo malo es el gobierno cubano, todo lo bueno es el otro país que te dio otras oportunidades. Esa no es mi visión. Así que estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Reinaldo, quedo dependiente de ti. Quedan unas cuantas personas ahí que querían hacer unas preguntas y tú sabes que nunca nos hemos conversado, pero tengo por ti el mejor aprecio. Gracias. Felipe, sí. Sí, no, yo primeramente quería decirle que concuerdo con la visión que planteó de que la teoría de vanguardia de Lenin no era antidemocrática porque no busca la conciencia de clase dentro de las masas, sino separa a la vanguardia de la conciencia de clase que tiene que salir de las masas, y eso me parece muy atinado de su parte, al igual que yo también comulgo con José Pablo Feynman, el filósofo argentino, de que incluso la dictadura del proletariado también es una falacia porque lo múltiple no puede ser un poder dictatorial. O sea que me parece que ahí hay y también concuerdo que el embargo es algo que se tiene que retirar y no acompaño a estas voces que salen usualmente de la Florida que hablan de que se vayan, de que hay que exterminar a los comunistas y esas cosas, porque me parece que de todas formas eso lo que va a traer es otro problema estructural que al final nos va a llevar otros 60 años más de buscar nuestra nación, ¿no? De buscar un progreso para nuestra nación. Y que más bien debería todo partir de una crítica constructiva en la cual se permitiera también la diversidad ideológica dentro de la misma Asamblea de Poder Popular, pero todos sabemos que en el contexto de bloqueo de sanciones del imperio más grande de nuestros tiempos, esto es sumamente mal visto por las cúpulas de poderes en Cuba, que no van a permitir una diversidad ideológica mientras estamos siendo agredidos por una potencia mucho más fuerte, mayor, que pueda quebrantar el modelo que se pretende en Cuba, que para mí, como vio anteriormente, el socialismo no me parece lo más democrático posible. Y bueno, eso es lo que quería intervenir, como realmente no era una pregunta, sino más bien otra disertación, no quería. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. A mí me parece que esto que dice además lo fundamentas muy bien. Yo creo que la dictadura del proletariado eso es una ficción. El proletariado la dictadura del proletariado se convierte primero en la dictadura del partido y después la dictadura del partido se convierte en la élite del partido.
Y eso es algo que hubo una crítica desde la izquierda y el propio Trotsky y la oposición de izquierda en el caso soviético. A mí, en lo personal, me parece que la mejor crítica a esas experiencias vino de esa izquierda democrática, que alguna se fue al Partido Socialdemócrata y otra fue de una izquierda radical también muy escéptica del poder del partido. No sé, mira, Reinaldo, yo lo he escuchado hablar de esas cosas muchas, muy interesantes. Yo no quisiera que también yo fuera el único que te da esa respuesta, porque a lo mejor hace un programa como este con Reinaldo y estoy seguro que él les dirá cosas muy interesantes porque él ha estudiado la historia de Cuba muy bien y viene de una familia mambisa, porque a veces también hay que decir que cuando hablamos de los rasgos totalitarios en la cultura cubana, vamos a decir también que aparte de lo de clase que Felipe ha tocado, este fue un país que trató de hacer una república en 1868 en la Manigua. Al presidente Céspedes le hicieron un impeachment, lo destituyeron en la Manigua. Fíjate si era una república democrática. Y a la larga, Martí, cuando quiso hacer otra república, tuvo que reducir y darle mayores poderes a los militares, porque si no, no había manera de lograr lo que él se proponía, que era un Ayacucho cubano. Y después de eso, hubo una cultura en la cual a veces a tiros se mataron a líderes que abogaban por reformas sociales. A Jesús Menéndez lo mataron por abogar por reformas sociales. Entonces, el Partido Comunista creó también su rasgo autoritario y había gente que iban a mítines de los otros partidos con una cabilla envuelta en periódico. Entonces, esa cultura no se puede olvidar. Lo correcto, ¿qué cosa es? Que no haya ningún partido que lleve a un mítin una cabilla envuelta en periódico. Eso es. Ahora, hubo condiciones y hay responsabilidades de la élite política que la revolución derrocó. La élite de la revolución tiene sus responsabilidades por no haber construido un socialismo democrático en Cuba. Pero la élite anterior, que reclama todas las propiedades, que perdieron el negocito, que perdieron la tienda, que perdieron la fábrica, hay una propiedad que se han olvidado de reclamar y es la responsabilidad por la revolución. Las revoluciones no ocurren cuando la gente está en una fiesta del Gran Gatsby y están celebrando, como dijo ese señor, que desde los años 20 en Cuba todo el mundo era feliz. No ocurren así. Las revoluciones ocurren cuando ha habido una élite irresponsable que ha creado condiciones que permitan que un líder carismático y una revolución tomen el poder. Pero creo que la parte histórica de Cuba, de eso de la independencia, la lucha mambisa, de la lucha en la república, mejor la discuten con Reinaldo en otro programa, porque yo sé que él tiene mucho que decir a ese respecto. Entonces, Reinaldo, buenas noches, Reinaldo. Oh, Lorenzo. ¿Qué? Buenas noches, profesor Arturo. ¿Cómo está? Buenas noches. Perdón, me toca a mí. Sí, dale. Buenas noches. Yo estoy hace rato y educadamente los he escuchado. Buenas tardes, el nombre mío es Carlos. De Yadira y Arturo, mis respetos para los dos. Pero también llevando este contexto de este debate que tenemos acá y de los candidatos a la vicepresidencia, quisiera que pudieran llevar este derecho de libre expresión y de debate a los militantes del Partido Comunista de Cuba. O sea, yo he escuchado de la historia, soy conocedor de la primera constitución de la República, viví muy cerca y viví en ese lugar que es Guaymaro. Ignacio Aramonte fue capaz de quitarse los grados a Carlos Manuel de Céspedes y decir en plena reunión: si el mando lo tiene que tener un militar, aquí tiene mis grados. O sea, fue capaz de tener esa gentileza Ignacio Aramonte. Como decía usted, que entre la lucha de dos elefantes, la hierba. El pueblo de Cuba y sus gobernantes, principalmente sus gobernantes, son los primeros que deben de bajar. También leí de Mandela, cuando tomó la presidencia, que lo primero que dijo fue: dejemos el pasado. El pasado es historia. Vivamos un presente y construyamos un futuro. O sea, creo que uno tiene como individuo una sola vida.
y ha sido muy reacia. Yo no estoy en Miami, yo estoy en otro país que no es Miami, que no es Estados Unidos, y estoy aquí por causa de este gobierno que me obligó a exiliar. O sea, al gobierno de Cuba no le agradezco nada porque está dentro de todas las constituciones los derechos. Se cayó mi cámara. O sea, me dio el derecho a estudiar, no le tengo que agradecer porque es un derecho internacional. El derecho a la libre expresión me quitó muchos derechos. El derecho a la salud lo tengo por naturaleza porque es un principio de derecho humano. Pero es triste ver la realidad del pueblo cubano en estos momentos. Es muy triste. Y veo las discusiones de Miami, veo las discusiones que la derecha, que la izquierda, sin embargo, quien sufre es un pueblo y unos gobernantes que están tan aferrados al poder como los que de Miami que quieren el poder. O sea, es crítico, es vergonzoso. Y todos los países se vieron los derechos, como decía el señor Arturo. Entonces tenemos que apelar a Suecia, a Luxemburgo, al Mónaco, para que vengan a intermediar por nosotros. Si somos nosotros los cubanos los que tenemos que intervenir por nosotros mismos. Estos gobiernos que les dije, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Finlandia, Islandia, tienen que venir a Cuba para abogar por nosotros porque esos países se violan los derechos humanos. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros abogar por nuestra libertad, por nuestros derechos? Y el Partido Comunista sí, tuvo sus buenas, tuvo sus malas, pero nunca ha tenido una contrapartida, nunca ha tenido nadie. Está la historia de Glonzueta, que cuando se le enfrentó al comandante jefe, lo desapareció y 9 años después era el presidente de la Coca-Cola. O sea, Fidel también abusó de su poder en su vida y los que están lo siguen haciendo, porque piensan que los comunistas son los únicos que piensan en un país. Bueno, vamos a empezar por los hechos. Yo no sé de esa historia de Goizueta, a mí me parece, yo no la he leído en ninguna fuente confiable, por lo cual, como la gente que me dicen a mí, cuando hay gente que por ahí andan diciendo que Julio Lobo se quedó trabajando para la revolución, eso es mentira. Julio Lobo se fue de Cuba y yo creo que fue una cosa lamentable porque hubiese sido un gran empresario que pudiera haber contribuido mucho al desarrollo de Cuba. El rumbo comunista nos costó un empresario comprometido con Cuba como era Julio Lobo. Para decirlo bien claro, se puede. Para eso hay un libro que se llama El Rey del Azúcar, que en el caso de Julio Lobo. En el caso de Goizueta, yo dudo esa historia de que Roberto Goizueta, que después fue el CEO de la Coca-Cola, se haya enfrentado con el comandante y el comandante lo desapareció. Eso yo lo he escuchado con otra gente, pero si usted pudiese en algún momento aportar la fuente, yo creo que hasta por la edad es muy difícil pensar que Roberto Goizueta haya sido un empresario de la relevancia, porque, por ejemplo, que tenía Julio Lobo, que era llamado al despacho de Che a conversar sobre el tema del ministerio y la exportación de azúcar, etcétera. Por ahí quiero empezar, por los hechos. Hay que aprender también las reglas de la solución de polémicas. Una polémica de hecho se resuelve fácil. Se busca una fuente fidedigna que demuestre que lo que usted dice ocurrió. O sea, vamos a dejarlo ahí. Si ya vamos a la parte de las interpretaciones. Mire, yo creo que usted tiene toda la razón cuando usted dice de que usted no tiene que agradecer que le garanticen los derechos. Ahora, usted tiene también que entender que hay una historia y que habían derechos garantizados y derechos que no eran garantizados. Cuando usted empieza diciendo que desde los años 20 Cuba tenía todos esos derechos garantizados y que vino la revolución y los quitó, usted ahí entonces cae un dilema de hechos. Usted no lo dijo, lo había dicho el señor anterior y yo digo, para que se sepa, la Acción Católica Universitaria, una fuente que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, hizo una encuesta en 1957 y dijo que había un 31% de analfabetismo en Cuba. Eso, usted le guste, usted puede no le guste, pero la revolución aportó los canales para que ese derecho, para un 31% de la población rural cubana, fueran garantizados. Eso me refiero al debate anterior. O sea, usted no tiene que agradecer, esa es la responsabilidad de los gobiernos. Por cierto, es la responsabilidad de los gobiernos en este país que nadie se nos muera de COVID o hacer todos los esfuerzos respectivos hacia eso. Y si yo vivo en este país, me tengo que preocupar por eso. Y usted dice que usted vive en otro país.
Si usted es ciudadano de ese país, un residente legal, incluso tiene derechos, incluso como residente no legal, porque los derechos humanos son para todas las personas independientemente de lo que sean. Yo veo muy lógico que usted reclame sus derechos humanos al gobierno de Cuba. En eso no veo nada que me haga a mí discrepar con eso. Y si usted dice que usted está exiliado porque le quitaron sus derechos políticos y civiles, me parece muy bien que usted lo reclame y que denuncie cualquier cosa que le hayan quitado a ese respecto. Lo único que le pido es, como una cuestión de virtud cívica republicana, es que lo haga apegándose a la verdad. Y me parece muy sano la visión escéptica de todo poder que usted ha postulado. Yo me tengo que ir, señores, porque yo tengo un compromiso a las 5 y hice un compromiso de quedarme un tiempo más. De momento entraron varias personas. Quiero saludar a José Alberto, quiero saludar a Lorenzo Daniel, al duende que me hizo un elogio, pero no pudo hacerme una pregunta. Pero yo tengo asuntos familiares y otro programa que me han invitado. Oye, te voy a preguntar si ya tú lo contestaste todo, men. Bueno, gracias, te lo agradezco. Nos vemos entonces. Reinaldo, no sé si estás ahí. No sé cómo esto se pueda mantener, pero yo sí. Sí, Reinaldo está ahí. ¿Tú me escuchas, Doctor Levy, antes que usted se vaya, quiero hacerle una... Perdón. Sí, yo quiero escuchar que Reinaldo quería decir algo. Adelante, Rey. Sí, ¿Me escucha? Perdón. Yo no te veo y ahora sí no te escucho, Reinaldo. Parece que tiene problemas con... Se fue la luz. Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, en lo que Reinaldo arregla su cosa para aprovechar el tiempo, No se oye tampoco. Arturo, déjame decirte, primero que todo, muy válida tus aclaraciones y te elogio porque de verdad que eres una persona bien preparada y no estás sesgado por ningún tinte ideológico, y eso es bueno. Eso es muy bueno. Y eso de no estar que si esa dicotomía ya actualmente ni se puede hablar de eso porque todo está entremezclado. Mira, la persona que dijo eso de la frase de Mandela, eso es importante también. Hay veces que hay que estudiar la historia, aprender de ella, pero no ser rehén de ella para pensar el futuro. Eso creo que es una idea que toca tanto la revolución como la república anterior, como lo que se vivió antes. Pues yo me tengo que ir, familia. Los dejo. Espero que Reinaldo haber entrado un poco más tarde. Espero que Reinaldo pueda manejar esto mejor. Saludos a todos. Un placer conversar. Hasta luego. En otro momento, entonces. Bueno, Lorenzo, hasta luego. No, al fin, Reinaldo, déjeme decir algo porque yo estoy en break time de